Físico-naturales para las megaciudades y las megalópolis. Semana 4, unidad 2, octavo grado. Actividades de exploración. Actividad número 1. Imaginen que viven en una ciudad con millones de personas. ¿Cómo creen que sería la vida cotidiana en una ciudad así? A partir de ahí vamos a construir una nube de conceptos con el término megaciudades y otra con el término megalópolis. Vamos a colocar alrededor las palabras que consideren que tienen relación con el concepto central o que permiten comprenderlo. Cuando hablamos de megaciudades, hablamos de urbanización, de infraestructura, de tráfico, contaminación y población densa. La megalópolis también se habla de región metropolitana, de grandes ciudades, interconexión entre estas grandes ciudades, expansión urbana, transporte y economía. Ahora completamos. Vamos a identificar similitudes y diferencias entre los conceptos. Tenemos similitudes. Aspecto, tamaño y densidad poblacional. En las megaciudades altamente pobladas y densamente pobladas. En las megalópolis también hablamos de ciudades altamente pobladas y densamente pobladas. Importancia económica. Existen centros económicos importantes con una gran cantidad de actividad comercial, industrial y financiera, al igual que en las megalópolis, centros económicos importantes con una gran cantidad comercial, industrial y financiera. La infraestructura desarrollada tanto en las megaciudades como en las megalópolis. Existen infraestructuras altamente desarrolladas, incluyendo sistemas de transporte masivo, redes de comunicación avanzadas y servicios públicos eficientes. Diferencias. Extensión geográfica. Tenemos en las megaciudades grandes ciudades individuales con un crecimiento explosivo o una expansión urbana masiva. En cambio, en las megalópolis, áreas urbanas extensas que consisten en múltiples ciudades y zonas metropolitanas fusionadas para formar una región continua. Complejidad estructural. Tenemos en las megaciudades entidades más compactas con una sola área metropolitana central, mientras que en los megalópolis sistemas urbanos complejos que pueden abarcar varias regiones administrativas y políticas. Desarrollo histórico. Pueden surgir más rápidamente como resultado de un crecimiento urbano rápido y una urbanización acelerada, mientras que en las ciudades megalópolis se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo más largo, a medida que varias ciudades y áreas urbanas crecen y se fusionan en una sola entidad urbana continua. Ahora vamos a definir qué es una megaciudad y qué es una megalópolis. Una megaciudad es una ciudad extremadamente grande con una población de varios millones de habitantes. Se caracteriza por su alta densidad poblacional, intensa actividad económica y una amplia gama de desafíos urbanos como congestión de tráfico, escasez de vivienda y contaminación ambiental. Las megalópolis es una región urbana que consiste en una serie de áreas metropolitanas y ciudades que han crecido y se han fusionado para formar una extensa área urbana continua. Una megalópolis es un sistema urbano complejo que abarca múltiples centros urbanos y áreas metropolitanas interconectadas con una amplia gama de actividades económicas y sociales. Actividad número 2. Vamos a observar y a leer. La imagen satelital nocturna muestra cómo las ciudades se encuentran prácticamente unidas. Luego respondemos cuáles creen que son algunos de los problemas que enfrentan las ciudades extremadamente grandes en comparación con las ciudades más pequeñas.
Las megaciudades y megalópolis enfrentan desafíos únicos debido a su tamaño y densidad poblacional. Estos problemas incluyen congestión de tráfico, escasez de vivienda, contaminación ambiental, desigualdad social y presión sobre los servicios públicos. Estas áreas urbanas son centros de prosperidad económica, pero también experimentan altos niveles de desigualdad y estrés en los servicios básicos. La rápida urbanización y el crecimiento poblacional contribuyen a esos desafíos que requieren soluciones innovadoras y políticas efectivas para abordarlos. ¿Qué desafíos creen que enfrentan las personas que viven en una megaciudad en términos de transporte, vivienda y medio ambiente? Y aquí presentamos, cuando hablamos de transporte, congestión del tráfico, limitaciones en el transporte público. Cuando hablamos de vivienda, escasez y costos elevados, hacinamientos. Del medio ambiente, contaminación del aire y del agua, escasez de espacios verdes. Actividades de profundización. Vamos a conocer un poco más del contenido teóricamente. Conexión geográfica. Las megaciudades suelen ser actores importantes para la economía global porque concentran en su interior zonas corporativas especializadas en servicios. Se localizan en espacios estratégicos para la movilización de productos y representan grandes ámbitos de consumo. Megaciudades y megalópolis. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la urbanización se destaca por las amplias aglomeraciones humanas conocidas como megaciudades y megalópolis. Megaciudades son ciudades con más de 10.000 millones de habitantes. Suelen conformarse por distintas entidades político-administrativas que establecen relaciones centro-periferia y son policéntricas, es decir, existen varios centros con dinámicas capaces de atraer y desarrollar actividades económicas, comerciales, recreación, sociales, políticas y concentración del empleo, ya sea para competir o complementarse. Las megaciudades difieren según su localización en países centrales o periféricos. Cuando hablamos de países centrales, conurbación controlada y ordenada por extensión de infraestructura, área económica central dominada por rascacielos, amplias zonas verdes. Periféricos, conurbación sobre asentamientos irregulares, sin planificación e infraestructuras, áreas económicas central que no suelen tener rascacielos y si existen no son altos, zonas o barrios informales. Sector contiguo al área central con edificaciones de alta densidad, urbanización difusa hacia la periferia. Las megaciudades en el mundo pasaron de albergar 9% de la población urbana mundial en el 2000 a representar el 13% en el 2018. América Latina lidera este proceso, pues un 18% de su población habita en megaciudades. Veamos ahora Tokio en Japón. Es uno de los ejemplos más destacados de una megaciudad. Tenemos Nueva York en Estados Unidos, es un centro financiero global y un epicentro cultural. Shanghái en China se ha convertido en un centro financiero y comercial destacado a escala mundial. Lagos en Nigeria, crecimiento rápido de la población ha llevado a la expansión de la ciudad en áreas informales. Ahora vamos a trabajar la siguiente actividad. Selecciona 3 megaciudades, pueden ser de las del ejemplo u otras, y van a elaborar un cuadro comparativo que incluya nombre de megaciudad, características, elementos destacados y desafíos que enfrentan en su gestión y administración. Aquí está el ejemplo que les traigo yo. Sería la ciudad de Tokio, Delhi y Sao Paulo.
Aquí están las características, los elementos destacados y los desafíos que se enfrentan. Ahora respondemos, ¿por qué ha sido necesaria la consolidación de megaciudades? Es necesaria por varios motivos. Uno de los principales es el crecimiento demográfico acelerado que ha llevado a una concentración cada vez mayor de personas en áreas urbanas. Esto ha generado la necesidad de construir infraestructuras más grandes y eficientes para satisfacer la demanda de una población en constante aumento. Además, las megaciudades suelen ofrecer una mayor cantidad y variedad de oportunidades laborales, educativas, culturales y de entretenimiento, lo que atrae a más personas a vivir en ellas. La concentración de recursos humanos, financieros y tecnológicos en estas áreas urbanas también impulsa la innovación y el desarrollo económico. Continuamos leyendo. Las megaciudades en Latinoamérica son centros urbanos enormes con una alta concentración de población, infraestructura y actividades. Hay varias megaciudades en esta región que son notables por su tamaño, importancia económica y cultural. Las megaciudades se caracterizan generalmente por tener una población de más de 10 millones de habitantes. Algunas de las principales megaciudades en América Latina son Ciudad de México, Ciudad de Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Lima. Pasamos a la actividad 4. En esta actividad se nos pide que identifiquemos los elementos que posibilitan la conformación de las megaciudades. La conformación de megaciudades es el resultado de una interacción compleja de múltiples elementos. Estos incluyen factores demográficos como el crecimiento poblacional, el desarrollo económico que atrae a más empresas o inversores, una infraestructura sólida que incluye transporte y servicios básicos, la presencia de cultura y entretenimiento, un gobierno efectivo y planificación urbana, y dinámicas sociales y culturales que contribuyen a la diversidad y vitalidad urbana. Estos elementos interactúan entre sí, impulsando el crecimiento y la evolución de las megaciudades, y comprender estas interrelaciones es crucial para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades del desarrollo urbano a gran escala. Continuamos la lectura. Aquí tenemos el ejemplo del caso de la megalópolis del delta del río Perla. A continuación, leemos los retos y oportunidades de las megaciudades y las megalópolis. Se espera que en las megaciudades y las megalópolis del mundo tripliquen la superficie urbana planetaria en el 2050. Sus grandes retos son la huella del carbono, la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero, producidos por las dinámicas de producción y consumo. Asimismo, la congestión o caos vehicular debe ser atendida con mejoras en los sistemas de transporte que reduzcan el uso de transporte privado, individual y la contaminación del aire. Es fundamental una adecuada gestión en la dotación y mantenimiento de servicios fundamentales como el agua, considerando la mejora o expansión de infraestructura para su acceso frente al cambio climático, el crecimiento poblacional y los usos económicos. Finalmente, se debe avanzar en la reducción de superficies impermeables para aminorar el riesgo de inundación, también en la creación de islas urbanas frescas, así como en el abordaje de la seguridad ciudadana. Aquí tenemos algunos retos y oportunidades de las megaciudades. Riesgos en megaciudades y megalópolis. Entre las problemáticas de gestión de las megaciudades y megalópolis está enfrentar el gran desafío que supone su reemplazamiento, pues muchas se ubican en zonas costeras cerca de grandes ríos o cuerpos de agua que ponen en riesgo su seguridad y la de sus habitantes.
En este sentido, muchas de las poblaciones más numerosas que habitan en los litorales de todo el planeta podrían estar en grave peligro debido al aumento del nivel del mar y el crecimiento de eventos meteorológicos extremos. Actividad 4. ¿Cuáles son los riesgos de las megaciudades y las megalópolis en relación con las condiciones de emplazamiento y fenómenos físico-naturales del área? Enfrentan una serie de riesgos debido a las condiciones de emplazamiento y los fenómenos físicos del área donde están ubicados. Estos riesgos incluyen desastres naturales como terremotos, tsunamis, huracanes e inundaciones, así como la degradación ambiental debido a la contaminación del aire, agua y suelo. Además, el hacinamiento, la escasez de recursos naturales y los problemas de salud pública son preocupaciones importantes. El cambio climático agrava estos riesgos al aumentar la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como olas de calor y tormentas, y al elevar el nivel del mar, amenazando especialmente a las áreas urbanas costeras. Actividades de consolidación. Vamos a buscar una noticia sobre un fenómeno físico-natural ocurrido en las últimas 2 décadas en algunas megaciudades o megalópolis. Vamos a tomar como ejemplo las posibles amenazas: inundación, deslave, erupción volcánica, terremoto, sequía, calor extremo. Y tenemos aquí cómo lo vamos a hacer. Ahora vamos a proponer estrategias para que las autoridades responsables implementen acciones encaminadas a disminuir el impacto negativo del fenómeno físico-natural en la megaciudad o megalópolis elegida. Y aquí les dejo mis propuestas, ustedes las pueden enriquecer. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.